Los cisnes salvajes. Cuento de Hans Christian Andersen. Muy lejos de nuestras tierras, justo a donde se dirigen las golondrinas cuando llega el invierno, vivía un rey. Este rey tenía 11 hijos varones y una hija a la que llamó Elisa. Los 11 hermanos, todos príncipes, llevaban una estrella brillante en el pecho y un sable atado a la cintura para ir a la escuela. Escribían sobre pizarras de oro con diamantes y memorizaban sus lecciones con una facilidad asombrosa. Desde luego, se notaba que eran de la realeza. Por su parte, la princesa Elisa se sentaba en un asiento de cristal reluciente y tenía un libro con ilustraciones cuyo valor era el de la mitad del reino. Los niños eran inmensamente felices, pero lamentablemente esa felicidad no duraría para siempre. Su padre el rey se casó con una nueva reina que de todo corazón odiaba a los pequeños. Esto se hizo evidente el primer día. Había una gran fiesta en el palacio y los niños jugaron a las visitas. Sin embargo, en lugar de recibir pasteles y manzanas asadas, como era habitual en tales ocasiones, la nueva reina solo les dio un plato de arena con una cuchara diciéndoles que fingieran que era otra cosa. Una semana después, envió a Elisa a vivir con unos campesinos en el campo. Y en poco tiempo, le contó tantas cosas malas sobre los príncipes a su padre que el rey decidió alejarse de ellos. «Vuelen por el mundo y arréglenselas solos», exclamó un día la malvada mujer. «Vuelen como aves sin voz». Sin embargo, la reina no pudo lograr su perverso objetivo por completo, ya que, en vez de quedarse sin voz, los niños se transformaron en 11 hermosos cisnes salvajes. Con un grito inusual, volaron a través de las ventanas del palacio, cruzaron el parque y se perdieron en el bosque. Era muy temprano por la mañana cuando los hermanos pasaron por el lugar donde su hermana Elisa dormía, en la casa de los campesinos. A pesar de que dieron varias vueltas sobre el tejado, estiraron sus largos cuellos y agitaron sus alas con fuerza, nadie los escuchó ni los vio. Al tener que seguir su camino, se elevaron hasta las nubes y se dirigieron a un inmenso y oscuro bosque que se extendía hasta la orilla del mar. La pobre Elisa, en la casa de los granjeros, jugaba con una hoja verde que era su único juguete. Le hizo un agujero y miró a través de él y le pareció ver los ojos claros de sus hermanos. Cada vez que los rayos del sol la tocaban, sentía como si los besos de sus hermanos la acariciaran. Los días pasaban, monótonos y sin cambios. Cuando el viento soplaba entre los rosales frente a la casa, le susurraba a las rosas: «¿Qué puede ser más hermoso que ustedes?». Pero las rosas movían la cabeza y respondían: «Elisa es más hermosa». Cuando la anciana de la casa, sentada en el umbral los domingos, leía su libro de oraciones, el viento volteaba sus páginas y le preguntaba al libro: «¿Quién podría ser más devoto que tú?». «Elisa es más devota», contestó el libro. Y lo que decían las rosas y el libro era verdad, porque el libro no podía mentir. Se había acordado que la niña regresaría al palacio al cumplir 15 años. Pero al ver la reina lo hermosa que era, sintió un gran resentimiento y aunque deseaba transformarla en cisne como a sus hermanos, no se atrevió a hacerlo de inmediato, ya que el rey quería ver a su hija. Muy temprano al día siguiente, la reina fue al salón de baile, un lugar completamente de mármol adornado con lujosos cojines y cortinas. Tomó 3 sapos, los besó y le dijo al primero: «Súbete a la cabeza de Elisa cuando se esté bañando para que se vuelva tonta como tú». Luego le dijo al segundo: «Ponte en su frente para que se vuelva tan fea como tú y su padre no la reconozca». Y al tercero la reina le dijo: «Ponte sobre su corazón y llénala de malos sentimientos para que sufra». Luego arrojó a los sapos al agua cristalina que de inmediato se volvió de un color verde pantanoso. Después llamó a Elisa, la desnudó y le ordenó que se metiera a la tina. Apenas la princesa entró al agua, uno de los sapos se colocó sobre su cabeza, otro en su frente y el tercero en su pecho. Elisa pareció no notar nada. Y tan pronto como se levantó, 3 hermosas flores rojas de amapola aparecieron flotando en el agua.
Aquellos sapos eran venenosos y habían sido besados por la bruja. Si no fuera por eso, se habrían convertido en rosas carmesí. Sin embargo, se transformaron en flores simplemente por haber tocado la cabeza y el corazón de la princesa, que era demasiado buena e inocente para que los hechizos tuvieran efecto en ella. Al ver esto, la malvada reina frotó a Elisa con jugo de nuez, lo que hizo que su piel se volviera de un tono marrón oscuro. Luego, le untó la cara con una pomada de olor desagradable y le despeinó el cabello. Era imposible reconocer a la hermosa Elisa. Por eso su padre se asustó al verla y dijo que no era su hija. Nadie la reconoció, excepto el perro guardián y las golondrinas, pero su opinión no tenía importancia. La pobre Elisa comenzó a llorar, pensando en sus 11 hermanos que ya no estaban. Salió del palacio sintiendo una profunda tristeza y durante todo el día vagó por campos y tierras sin cultivar, adentrándose en el inmenso bosque. No sabía a dónde ir, pero se sentía angustiada y deseosa de encontrar a sus hermanos, que seguramente también deambulaban por el mundo. Decidió que los buscaría. Llevaba poco tiempo en el bosque cuando llegó la noche. La princesa se había perdido. Se acostó sobre el suave musgo y después de rezar sus oraciones, recostó la cabeza sobre el tronco de un árbol. Había un gran silencio, el aire era cálido, y en la hierba y el musgo a su alrededor brillaban los puntos de luz de cientos de luciérnagas. Si tocaba una rama con la mano, los insectos luminosos caían al suelo como estrellas fugaces. Toda la noche soñó con sus hermanos. Los vio de nuevo siendo niños, jugando, escribiendo en sus pizarras de oro con diamantes y mirando el maravilloso libro de imágenes que había costado la mitad del reino. Pero en el sueño no escribían ceros y rayas como antes, sino las valientes hazañas que habían logrado y todo lo que habían visto y vivido. En el libro todo cobraba vida. Los pájaros cantaban y las personas salían de las páginas y hablaban con Elisa y sus hermanos. Pero cuando pasaban la página, todos volvían a saltar dentro para no confundir la historia. Cuando despertó el sol ya estaba alto. Elisa no podía verlo, porque los árboles altos formaban un denso techo de ramas. Sin embargo, los rayos se colaban como un velo dorado que se movía con el viento. El campo desprendía sus aromas y los pajaritos se posaban casi en sus hombros. Podía escuchar el sonido del agua, ya que muchas fuentes caudalosas fluían a su alrededor desembocando en un lago de fondo arenoso y claro. Había arbustos muy densos, pero en un punto los ciervos habían hecho un camino amplio por el cual Elisa bajó al agua. El lago era tan transparente que si el viento no hubiera agitado las ramas, la joven habría pensado que los reflejos estaban pintados en el fondo. Así de nítidamente se reflejaban cada hoja, tanto las que recibían el sol como las que estaban en la sombra. Al ver su propio rostro se asustó, pues se veía oscuro y desagradable. Pero tan pronto como se frotó los ojos y la frente con la mano mojada, su piel blanca volvió a brillar. Se desnudó y se metió en el agua limpia. Sin duda, en el mundo entero no se habría encontrado una princesa tan hermosa como ella. Ya vestida de nuevo y con su larga cabellera trenzada, se acercó a una fuente de la que brotaba agua. Bebió con las manos y siguió su camino por el bosque sin rumbo fijo. Pensaba en sus hermanos y en un Dios misericordioso que según ella no la abandonaría. El bosque era tan tranquilo que la joven podía oír sus propios pasos y el crujido de las hojas secas bajo sus pies. No se veía ni un solo pájaro, y ningún rayo de sol se filtraba entre las gruesas y densas ramas. Los altos troncos de los árboles estaban tan juntos que al mirar hacia arriba, la princesa sentía que estaba encerrada por una reja de madera. Era la soledad más profunda que había conocido en su vida. Esa noche la oscuridad era completa, ni la más pequeña luciérnaga brillaba en el musgo. Tristemente se acostó a dormir sintiendo como las ramas que estaban sobre su cabeza se abrían. Le pareció que Dios la miraba con ojos bondadosos, mientras pequeños ángeles la rodeaban y se asomaban por entre sus brazos. Al despertar por la mañana no estaba segura de si había sido un sueño o si había ocurrido de verdad.
Caminó unos pocos pasos y se encontró con una anciana que llevaba bayas en una cesta. La mujer le dio algunas, y Elisa le preguntó si por casualidad había visto a 11 príncipes cabalgando por el bosque. No, respondió la anciana, pero ayer vi a 11 cisnes con coronas de oro en la cabeza que iban río abajo. La mujer acompañó a Elisa por un trecho hasta una ladera donde un pequeño río serpenteaba al pie. En las orillas, los árboles extendían sus largas y frondosas ramas para encontrarse unas con otras. Donde no se unían de manera natural, las raíces salían de la tierra y formaban un entramado sobre el agua. Elisa se despidió de la anciana y siguió la orilla del río hasta que éste desembocó en el inmenso mar. Frente a ella se extendía el majestuoso océano, pero no había ni una vela ni un bote a la vista. ¿Cómo podría seguir? Contempló las incontables piedrecitas en la orilla, redondas y pulidas por el agua. Cristal, hierro, piedra, todo lo que se acumulaba allí había sido moldeado por el agua, a pesar de que ésta era mucho más suave que su mano. El mar se mueve sin parar y así suaviza las cosas duras, pues yo seré tan incansable como él. Gracias por su lección, olas claras y juguetonas. Un día, mi corazón me dice que me llevarán al lado de mis amados hermanos. Entre las algas que el mar había arrastrado a la orilla, había 11 plumas blancas de cisne. La joven las recogió y las unió en un atado. Estaban llenas de pequeñas gotas de agua, que podían ser rocío o lágrimas. Estaba sola en la orilla, pero no se sentía así porque el mar estaba en constante cambio. En tan solo unas horas se transformaba más veces que los lagos en todo un año. Cuando se acercaba una gran nube oscura, el mar parecía decir: «Miren qué oscuro puedo volverme». Luego soplaba el viento y las olas mostraban su parte blanca. Pero si las nubes eran rojas y los vientos dormían, el mar se parecía a un pétalo de rosa. Era verde en un momento y blanco al siguiente, aunque por más calma que hubiera, en la orilla siempre se percibía un leve movimiento. El agua se elevaba suavemente como el pecho de un niño que duerme. Al atardecer, Elisa vio a 11 cisnes salvajes con coronas de oro volar hacia ella. Iban en fila uno detrás de otro, formando una larga línea blanca. Elisa subió por la ladera y se escondió detrás de un arbusto. Los cisnes se posaron muy cerca de ella agitando sus grandes alas blancas. Apenas el sol desapareció bajo el horizonte, las plumas se desprendieron de las aves y aparecieron 11 apuestos príncipes, los hermanos de Elisa. Ella soltó un fuerte grito, ya que, aunque sus hermanos habían cambiado mucho, la joven comprendió que eran ellos. Algo en su interior le decía que no podían ser otros. Se lanzó a sus brazos llamándolos por sus nombres, y los jóvenes se sintieron increíblemente felices al ver y reconocer a su hermana que ya era tan grande y hermosa. Se abrazaron entre risas y lágrimas, y pronto se contaron todo lo que la cruel madrastra les había hecho. «Nosotros volamos como cisnes mientras el sol está en el cielo», dijo el hermano mayor. «Pero en cuanto se pone volvemos a nuestra forma humana. Por eso siempre tenemos que encontrar un lugar seguro donde posarnos al anochecer, porque si estuviéramos volando en las nubes caeríamos al vacío al volver a ser humanos. No vivimos aquí. Al otro lado del océano hay una tierra tan hermosa como esta, pero el viaje es larguísimo, cruzando todo el mar y no hay islas para pasar la noche. Solo una roca solitaria emerge de las aguas, lo suficientemente grande para que descansemos juntos. Si el mar está agitado, las olas nos cubren. Sin embargo, estamos agradecidos de que la roca esté allí. En ella pasamos la noche con nuestra forma humana. Si no existiera, nunca podríamos volver a nuestra querida tierra natal, pues la travesía nos toma 2 de los días más largos del año. Solo una vez al año podemos regresar. Se nos permite permanecer por 11 días, volando sobre el bosque, desde donde vemos el palacio donde nacimos y donde vive nuestro padre, y la alta torre de la iglesia donde nuestra madre está enterrada. Cuando estamos allí, los árboles y los arbustos se sienten como viejos amigos. Los caballos salvajes corren por la llanura como cuando éramos niños.
Los carboneros cantan las viejas canciones con las que bailábamos de pequeños. Es nuestra patria, que nos atrae con fuerza y donde por fin te hemos encontrado, querida hermana. Nos quedan 2 días más para estar aquí, pero luego tendremos que cruzar el mar hacia un país espléndido, pero que no es nuestro. ¿Cómo podríamos llevarte con nosotros? No tenemos barco, ni siquiera un simple bote, nada que flote. ¿Cómo podría yo salvarlos?, preguntó la joven. Hablaron casi toda la noche y durmieron muy poco. Elisa despertó con el sonido de las alas de los cisnes que volaban sobre su cabeza. Sus hermanos, de nuevo transformados en cisnes, volaban en grandes círculos y pronto se marcharon. Sin embargo, uno de ellos, que era el más joven, se había quedado en la tierra. Él se recostó junto a ella y ella le acarició sus alas blancas. Así pasaron el día juntos. Al anochecer, los otros regresaron y cuando el sol se puso todos recuperaron su forma humana. Mañana nos marcharemos de aquí y no regresaremos hasta dentro de 1 año, dijo el hermano mayor. Pero no podemos dejarte sola. ¿Tienes el valor para venir con nosotros? Mi brazo es lo suficientemente fuerte para llevarte a través del bosque. Y entre todos, ¿no tendremos la fuerza necesaria para transportarte volando sobre el mar? Por favor, queridos hermanos, llévenme con ustedes, dijo Elisa con decisión. Pasaron toda la noche tejiendo una red grande y fuerte con juncos y flexible corteza de sauce. Elisa se acostó en la red. Cuando el sol salió y los hermanos se transformaron en cisnes, la sujetaron con sus picos y volaron con su hermana, que aún dormía en ella. Se elevaron hasta las nubes. Al notar que los rayos del sol daban de lleno en su cara, uno de los cisnes voló justo encima de ella para hacerle sombra con sus grandes alas extendidas. Ya estaban muy lejos de la tierra cuando Elisa despertó. Creía que aún soñaba, pues le parecía muy extraño verse en el aire, transportada por encima del mar. A su lado había una rama con deliciosas bayas rojas y un manojo de raíces aromáticas. Su hermano más joven las había recogido y las había puesto junto a ella. Elisa le sonrió con agradecimiento, pues lo reconoció. Era el que volaba sobre su cabeza, dándole sombra con sus alas. Volaban tan alto que el primer barco que vieron debajo parecía una gaviota blanca posada sobre el agua. Detrás de ellos había una gran nube que parecía una montaña, y en ella se proyectaba la sombra de Elisa y de los 11 cisnes. Esto demostraba la enorme altura a la que volaban. La escena era magnífica. La joven nunca había visto algo así. Pero a medida que el sol se elevó y la nube quedó atrás, la hermosa silueta desapareció. Siguieron volando todo el día, tan rápido como flechas. A pesar de eso, su velocidad era menor de lo habitual, ya que el peso de la hermana los detenía. El clima empeoró y el atardecer se acercaba. Elisa se sentía angustiada al ver cómo el sol se ponía sin que apareciera el arrecife solitario en la superficie del mar. Se dio cuenta de que los cisnes aleteaban con más fuerza. Ella era la culpable de que no pudieran avanzar con la rapidez necesaria. Cuando el sol desapareciera, se transformarían en humanos, caerían al mar y se ahogarían. Desde lo más profundo de su ser, Elisa le elevó una plegaria a Dios, pero la roca no aparecía. Las nubes negras se acercaban rápidamente y las fuertes ráfagas de viento anunciaban la llegada de una tormenta. Las nubes formaban un solo arco, grande y amenazador, que avanzaba como si fuera de plomo, y los relámpagos no dejaban de brillar. El sol ya estaba a nivel del mar. El corazón de Elisa latía con fuerza. Los cisnes bajaron de repente, con tanta rapidez que la joven sintió que se caía, pero enseguida volvieron a volar. La mitad del sol ya había desaparecido bajo el horizonte cuando Elisa vio por primera vez la roca, tan pequeña que parecía la cabeza de una foca asomándose fuera del agua. El sol seguía ocultándose con rapidez. Ya no era más grande que una estrella cuando sus pies tocaron tierra firme, y en ese mismo instante, la luz del día se extinguió como la última chispa en un trozo de papel. Vio a sus hermanos rodeándola, todos abrazados unos a otros.
El espacio era el justo para los 12. El mar golpeaba la roca, cubriéndolos con una lluvia de agua pulverizada. El cielo parecía una hoguera y los truenos resonaban sin parar. Los hermanos, tomados de la mano, cantaban himnos religiosos y encontraban en ellos confianza y valentía. Al amanecer el cielo estaba completamente despejado y en calma. Apenas salió el sol, los cisnes emprendieron el vuelo alejándose de la isla con Elisa. El mar seguía agitado. Cuando los viajeros ya estaban muy alto, les pareció que las crestas de espuma blanca, que destacaban sobre el agua verde y oscura, eran millones de cisnes nadando entre las olas. A medida que el sol se elevó, Elisa vio a lo lejos una tierra montañosa flotando en el aire. Las rocas estaban cubiertas de masas de hielo brillantes y en el centro se veía un palacio que bien podría medir 1 milla de largo, con atrevidas columnas apiladas. Debajo había palmeras y flores hermosas tan grandes como ruedas de molino. Elisa preguntó si ese era el país al que se dirigían, pero los cisnes movieron la cabeza para decir que no. Lo que veían era el majestuoso castillo de nubes de la Fata Morgana, que cambiaba constantemente. No era un lugar para seres humanos. Elisa lo miró fijamente y vio cómo las montañas, los bosques y el castillo se desmoronaban, siendo reemplazados por 20 templos altos, todos iguales, con torres elevadas y ventanas puntiagudas. Creyó oír el sonido de los órganos, pero lo que en realidad escuchaba era el rumor del mar. Ya estaba muy cerca de los templos cuando estos se transformaron en una gran flota de barcos que navegaba debajo de ella. Al mirar con más atención, se dio cuenta de que eran simplemente neblina marina deslizándose sobre el agua. Continuamente, nuevas visiones cambiantes desfilaban ante sus ojos, hasta que por fin vislumbró la tierra de verdad, con enormes montañas azules cubiertas de bosques de cedros, ciudades y palacios. Mucho antes de la puesta del sol se encontró en la cima de una roca frente a una cueva grande cubierta de delicadas plantas trepadoras solo comparables a alfombras bordadas. «Vamos a ver con qué sueñas aquí esta noche», dijo el más joven de los hermanos mostrándole el lugar donde dormiría. «Ojalá que sueñe la manera de salvarlos», respondió ella. Esa idea no dejaba de rondarle por la cabeza, y le pidió a Dios con todo el corazón que la ayudara. Incluso mientras dormía le rezaba, y le pareció que salía volando muy alto hacia el castillo de la Fata Morgana. La fata, bellísima y radiante, salía a su encuentro y sin embargo se parecía a la anciana que le había dado las bayas en el bosque y le había hablado de los cisnes con coronas de oro. «Tus hermanos pueden ser liberados», le dijo el hada, «pero ¿tendrás suficiente valentía y perseverancia? Es cierto que el agua moldea las piedras a pesar de ser más suave que tus delicadas manos, pero el agua no siente el dolor que sentirán tus dedos y no tiene corazón ni experimenta la angustia o el sufrimiento que tú tendrás que soportar. ¿Ves esta ortiga que tengo en la mano?», continuó el hada. «Hay muchas de ellas alrededor de la cueva donde duermes, pero solo sirven las que crecen en las tumbas del cementerio. Tendrás que recogerlas aunque te llenen las manos de ampollas dolorosas. Luego, deberás machacar las ortigas con los pies para obtener un tipo de fibra. Con esa fibra tejerás 11 camisones. Los echarás sobre los 11 cisnes, y el hechizo desaparecerá. Pero recuerda bien», le advirtió el hada, «desde el momento en que empieces este trabajo hasta que lo termines, no podrás decir ni una sola palabra incluso si el trabajo te lleva años. En el instante en que pronuncies una palabra, un puñal mortal se clavará en el corazón de tus hermanos. De tu lengua dependen sus vidas. No olvides nada de lo que te he dicho». Entonces, el hada tocó con la ortiga la mano de la princesa dormida, y ésta se despertó como si le hubieran puesto una brasa. Ya era de día, y muy cerca de donde había dormido crecía una ortiga idéntica a la que había visto en su sueño. Cayó de rodillas para agradecerle a Dios y salió de la cueva decidida a empezar su trabajo. Con sus manos delicadas tomó las espantosas plantas que quemaban como si fueran fuego. Se le formaron grandes ampollas en las manos y los brazos, pero ella lo soportó con alegría con tal de poder liberar a sus hermanos.
Machacó las ortigas con los pies descalzos y trenzó la fibra verde. Al atardecer, llegaron sus hermanos y se asustaron al ver a Elisa sin poder hablar. Creyeron que se trataba de un nuevo hechizo de la malvada madrastra. Pero cuando vieron sus manos, entendieron el sacrificio que su hermana estaba haciendo por amor. El más joven de los hermanos se puso a llorar, y donde cayeron sus lágrimas el dolor de Elisa se calmó y las dolorosas ampollas desaparecieron. Elisa pasó toda la noche trabajando, pues no quería descansar hasta haber salvado a sus amados hermanos. Continuó trabajando al día siguiente, en ausencia de los cisnes. Aunque estaba sola, el tiempo pasó rápidamente. Ya había terminado un camisón y había comenzado el segundo. De pronto, el sonido de un cuerno de caza resonó en las montañas y la princesa se asustó. El sonido se acercaba cada vez más, junto con el ladrido de perros. Elisa corrió a esconderse en la cueva y, atando las ortigas que había recogido y peinado, se sentó sobre ellas. En ese momento, un perro grande salió corriendo de entre la maleza e inmediatamente después otro y uno más. Ladraron con fuerza, corrieron de vuelta y luego salieron de nuevo. En pocos minutos todos los cazadores se detuvieron frente a la cueva, y el más apuesto de ellos era el rey del país. Se acercó a Elisa. Nunca había visto a una joven más hermosa. ¿De dónde vienes, muchacha preciosa?, le preguntó. Elisa sacudió la cabeza ya que no se atrevía a hablar. Lo único que le importaba era la salvación y la vida de sus hermanos. Escondió las manos debajo de su delantal para que el rey no viera cuánto estaba sufriendo. «Ven conmigo», le dijo él. «No puedes quedarte aquí. Si eres tan buena como hermosa, te vestiré con seda y terciopelo, te pondré una corona de oro en la cabeza, y vivirás en mi castillo más lujoso». Y la subió a su caballo. Ella lloró y se retorció las manos pensando en la salvación de sus hermanos, pero el rey le dijo: «Solo quiero tu felicidad. Algún día me lo agradecerás». Luego partió a través de las montañas, llevándola consigo en el caballo, mientras los cazadores lo seguían. Al atardecer, la espléndida ciudad real apareció ante ellos con iglesias y cúpulas. El rey la llevó a su castillo, donde grandes fuentes salpicaban los altos salones de mármol. Las paredes y los techos estaban adornados con pinturas, pero ella no tenía ojos para nada de eso. Lloraba y se sentía angustiada. Dejó que las damas la vistieran con la ropa real, le trenzaran perlas en el cabello y le pusieran guantes finos sobre sus dedos llenos de ampollas. Cuando estuvo lista, vestida con todo su esplendor, era tan deslumbrantemente hermosa que la corte se inclinó aún más ante ella. El rey la eligió para ser su esposa. Aunque el arzobispo movía la cabeza y murmuraba que la hermosa joven del bosque debía ser una bruja, ella deslumbró a todos y se ganó el corazón del rey. El rey no le prestó atención a lo que decían. Hizo que la música sonara, que se sirvieran los platillos más deliciosos y que las muchachas más hermosas bailaran a su alrededor. La llevaron a través de jardines perfumados hasta salones majestuosos. Sin embargo, ni una sonrisa apareció en sus labios o en sus ojos. La tristeza permanecía en ella en virtud de sus hermanos, como una herencia permanente. Entonces, el rey abrió una pequeña habitación, cerca de donde ella iba a dormir. Estaba decorada con hermosas alfombras verdes y se parecía mucho a la cueva en la que había estado. En el suelo estaba el atado de fibra que había hilado de las ortigas, y del techo colgaba el camisón que había tejido. Uno de los cazadores había traído todo esto pensando que era algo curioso y familiar para la muchacha. «Aquí puedes soñar con tu antiguo hogar», le dijo el rey. «Aquí está el trabajo que te mantenía ocupada. Ahora, en medio de todo tu esplendor, será entretenido recordar aquellos tiempos». Al ver esto, que era tan importante para ella, Elisa sonrió y el color regresó a sus mejillas. Pensó en la salvación de sus hermanos y viendo momentáneamente los ojos del apuesto rey, procedió a besar su mano. El rey conmovido la abrazó con fuerza y ordenó que las campanas de la iglesia anunciaran la boda.
La hermosa joven del bosque que no podía hablar, se convertiría en la reina del país. El arzobispo le susurró palabras maliciosas al rey, pero no lo afectaron. La boda se llevó a cabo. El arzobispo mismo fue quien le puso la corona, y con una mala intención evidente, apretó con fuerza el aro sobre la frente de la reina haciéndole daño. Sin embargo, Elisa no sintió el dolor físico, pues tenía en el corazón una pena mucho más profunda, la angustia por sus hermanos. Su boca permanecía en silencio, ya que una sola palabra podría separarla de sus hermanos para siempre. Sin embargo, en sus ojos había un amor profundo por el rey, que era bueno y hermoso, y hacía todo lo posible por hacerla feliz. Con todo su corazón, ella mejoraba por él cada día. Si tan solo se atreviera a confiar en él, a contarle su sufrimiento. Pero tenía que callar y tenía que terminar su trabajo. Por eso, se escapaba de él por la noche, se dirigía a la pequeña habitación decorada como una cueva y terminaba de tejer una prenda tras otra. Pero cuando comenzó la séptima, se dio cuenta de que se había quedado sin fibra. Ella sabía que las ortigas que necesitaba crecían fuera del palacio, pero tenía que recogerlas ella misma. ¿Cómo podría salir de allí? Mis dedos sufren, pero el dolor de mi corazón es mayor, pensó. Tengo que hacerlo. Dios no me abandonará. Con el corazón lleno de miedo, como si estuviera a punto de hacer algo malo, se deslizó en la noche iluminada por la luna hacia el jardín, caminó por los largos senderos, salió a las calles solitarias y llegó al cementerio. Allí vio, en una de las lápidas más grandes, a un grupo de brujas. Se quitaron los harapos como si fueran a bañarse y con sus largos y delgados dedos, desenterraron cuerpos de las tumbas recientes y se comieron la carne. Elisa tuvo que pasar muy cerca de ellas, y las brujas la miraron con maldad. Pero ella rezó, tomó las ortigas que quemaban y las llevó de regreso a su castillo. Solo una persona la había visto, el arzobispo. Él estaba despierto mientras los demás dormían. Para él, se había confirmado que tenía razón en su sospecha. La reina era una bruja y había engañado al rey y a todo el pueblo. En el confesionario, le contó al rey lo que había visto y lo que temía. Y cuando las duras palabras salieron de su boca, las imágenes de los santos esculpidas en la iglesia movieron sus cabezas como diciendo, «No es cierto, Elisa es inocente». Pero el arzobispo lo entendió de otra manera, pensando que los santos confirmaban su historia y movían la cabeza por el pecado de ella. Entonces, 2 lágrimas gruesas rodaron por las mejillas del rey. Regresó a casa con el corazón lleno de dudas. Fingió dormir por la noche, pero no pudo conciliar el sueño. Sintió como Elisa se levantaba, y cada noche ella repetía lo mismo. Él la seguía en silencio y la veía desaparecer en su aposento secreto. Día tras día, el rostro del rey se veía más triste. Elisa lo notaba, pero no entendía por qué. Esto la angustiaba y su corazón sufría por sus hermanos. Sus lágrimas saladas caían sobre el terciopelo y la ropa real, y allí se convertían en diamantes brillantes. Y todos los que veían ese gran esplendor deseaban ser la reina. Pronto terminó su trabajo. Solo le faltaba una prenda, pero tampoco tenía más fibra, ni una sola ortiga. Por una última vez, tuvo que ir al cementerio a recoger algunos puñados. Pensó con gran angustia en el viaje solitario y en las horribles criaturas, pero su voluntad era firme así como su fe en Dios. Elisa se marchó, pero el rey y el arzobispo la siguieron. La vieron desaparecer por la puerta del cementerio y al acercarse, las brujas estaban sentadas en una lápida. El rey se dio la vuelta. Al verlas pensó en la mujer cuya cabeza había descansado en su pecho la noche anterior. Que el pueblo la juzgue, sentenció el rey. Y el pueblo decidió que debía ser quemada en la hoguera. Desde los magníficos salones del palacio la llevaron a una celda oscura y húmeda donde el viento silbaba a través de una ventana con rejas. En lugar de terciopelo y seda, le dieron el manojo de ortigas que había recogido para que pudiera recostar su cabeza. Las prendas, duras y ardientes,
que había tejido con las ortigas serían ahora su colcha y su manta. No le podían dar nada más valioso. Ella retomó su trabajo y le rezó a Dios. Afuera, los niños de la calle cantaban canciones burlonas sobre ella. Nadie la consolaba con una palabra de cariño. Al anochecer, cerca de la reja, se escuchó el aleteo de un cisne. Era el hermano menor que la había encontrado. Ella sollozó de alegría, aunque sabía que la noche que se avecinaba era posiblemente la última que le quedaba de vida. Pero ahora el trabajo estaba casi terminado y sus hermanos estaban allí. El arzobispo vino a confesarla por una última vez. Se lo había prometido al rey, pero Elisa movió la cabeza y le suplicó con miradas y gestos que se fuera. Esa noche tenía que terminar su trabajo. Si no lo hacía, todo su dolor, sus lágrimas y sus noches sin dormir habrían sido inútiles. El arzobispo se fue murmurando palabras maliciosas en su contra. Pero la pobre Elisa sabía que era inocente y continuó con su labor. Unos ratoncitos corrían por el suelo, arrastrando las ortigas hasta sus pies para ayudarla un poco. Y un mirlo se posó junto a la reja de la ventana y cantó toda la noche, tan alegre como pudo para que ella no se desanimara. Aún no había amanecido. El sol no saldría hasta dentro de una hora cuando los 11 hermanos se presentaron en la puerta del castillo, exigiendo que los llevaran ante el rey. Pero les dijeron que no podían, que aún era de noche, que el rey dormía y no se atrevían a despertarlo. Los hermanos suplicaron y luego amenazaron. Finalmente, un guardia salió y hasta el propio rey apareció y preguntó qué significaba todo ese alboroto. En ese instante, salió el sol y los hermanos ya no estaban. En su lugar, 11 cisnes volaban sobre el castillo. Toda la multitud salió de las puertas de la ciudad, ansiosa por ver a la supuesta bruja ser quemada. Un caballo flaco tiraba del carro en el que ella iba. Le habían puesto una bata áspera, y su hermoso y largo cabello le caía suelto sobre la cabeza. Sus mejillas estaban mortalmente pálidas. Sus labios se movían suavemente mientras sus dedos torcían la fibra verde. Ni siquiera en el camino a la muerte abandonó la labor que había comenzado. Las 10 prendas ya terminadas yacían a sus pies y estaba tejiendo la última que le faltaba. La multitud se burlaba de ella. Miren todos a la bruja, como murmura entre labios sin decir una palabra. Decían, no tiene un libro de oraciones en la mano. Está sentada con sus horribles telarañas. Arranquémoslas en 1000 pedazos. Y todos la acosaban y querían despedazarla. En ese momento, 11 cisnes blancos llegaron volando, se posaron a su alrededor en el carro y agitaron sus grandes alas. La multitud se apartó llena de asombro. Es una señal del cielo. Seguro que es inocente, murmuraban muchos, pero no se atrevían a decirlo en voz alta. El verdugo la tomó de la mano y ella rápidamente arrojó las 11 prendas sobre los cisnes. En su lugar había 11 apuestos príncipes, pero el más joven tenía un ala de cisne en lugar de uno de sus brazos, porque a la prenda que le correspondía le había faltado una manga, pues ella no la había terminado. Ahora sí me atrevo a hablar, dijo Elisa. Soy inocente y todo esto lo hice por mis hermanos. Y quienes presenciaron lo sucedido se inclinaron ante ella como si fuera una santa. Sin embargo, ella se desplomó sin fuerzas en los brazos de sus hermanos. Tal era el efecto de la tensión, el miedo y el dolor que había soportado. Efectivamente mi hermana es inocente, dijo el hermano mayor, y a continuación contó toda la historia. Mientras hablaba, un aroma a millones de rosas se extendió por el lugar, ya que cada trozo de leña de la hoguera había echado raíces y ramas. Allí se levantó un seto perfumado, tan alto y grande cubierto de rosas rojas. En la parte superior había una flor, blanca y radiante como una estrella. El rey la cortó y la colocó sobre el pecho de Elisa, quien despertó sintiendo una gran paz y felicidad en su corazón. Y todas las campanas de la iglesia repicaron solas y los pájaros acudieron en grandes bandadas. La multitud se convirtió en una procesión matrimonial que regresó al castillo,
un evento que ningún rey había visto jamás. Si te gustó esta historia, considera darle like, suscribirte y compartirlo. Se vienen más historias increíbles. No te las pierdas. Gracias por escuchar. Revisa los demás cuentos y audiolibros del canal. Aquí te dejo algunas recomendaciones. Te van a encantar.